de más decir que cualquiera que tenga la respuesta o que quiera participar, participe, incluso si consigue la respuesta que ni Roberto ni Juan pueden contestar, ya como ganan, ¿cuánto era? ¿5 o 10 puntos? No me acuerdo, pero creo que eran 10 puntos, porque el promedio es 10 puntos de todos los que van participando por clase. Así que si alguien contesta una respuesta por el chat, puede ser. Si no quiere hablar, me responde por el chat y también está bien. Prefiero por vos porque es más personal, pero no hay problema si tiene, no sé, ruido ¿cómo se dice? En la casa, no hay problema. Así que si responde cuando ni Roberto ni Juan pudieron responder, 10 puntos de una y, y nada. Bueno, entonces, esta clase vamos a continuar con lo que Martín dio en la clase pasada, en donde... Vamos a ver si esto anda. Estoy con el celular. Yo espero que ande todo, pero uno nunca sabe. Así que esperemos que, como no voy a hacer más que mandar un video y esto. Bien. Espero que se vea esto. Vamos a ver si se ve. Bien, se está viendo, ¿no? La diapositiva. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver, yo le puse todos estos nombres porque Wikipedia e Internet se encargan de poner un nombre distinto y nosotros también. Vamos a ver lo que dio Martín la otra vez, que es árbol de tendido mínimo o árbol recubridor mínimo o en inglés MST o Minimum Spanning Tree. Sencillamente vamos a hacer un repaso de Prim y Kruskal, ¿sí? Un seguimiento y después un par de verdaderos o falsos para ver qué onda, a ver si que son verdaderos o falsos que se toman en un parcelito, ¿eh? Así que vamos a probar el nivel de conocimiento. Roberta o Juan, o el que quiera, obviamente. ¿Qué se acuerdan de esto? ¿Para qué servía el Minimum Spanning Tree? El árbol de tendido mínimo. Era para encontrar un árbol dentro de un grafo, ¿puede ser? Perfecto. Una de las características es de huele un árbol. ¿Por qué un árbol? Porque no tiene ciclos. Buenísimo. ¿Y qué características tenía ese árbol? Era el camino mínimo de entre dos puntos, por ejemplo. ¡Ah! ¿Sabes qué? Yo hice ese mismo error en mi TP3 y el corrector como me mandó a marzo. Pero es entendible, ¿eh? Mirá que yo lo hice y entregué el TP diciendo, acá tenés, mirá, el que con un árbol de tendido mínimo conseguís la distancia mínima entre dos puntos. Y el No, flaco es me una miró y dijo, aproximación a la distancia mínima, ¿no? ¿cómo? Que es una aproximación a la distancia mínima. Sí, bueno, ahí la podés vender, vendría un abogado y te definiría qué significa aproximación. Eh, Más o menos, podría decir, sí, hasta ahí te la puedo, pero yo no lo repetiría mucho porque viene Ten alguien... cuidado porque llegás a decir eso y vas a estar diciendo, te calculo una aproximación con lo mismo que me cuesta calcularte la posta y es como, ¿para qué querías la aproximación si la posta te cuesta lo mismo? Digamos que no, si bien la intuición indica que podría ser algo más eficiente que hacer un camino al azar, sí, yo no lo llamaría aproximación, porque de hecho no sé si está demostrado que un árbol de tendeo mínimo aproxima un camino mínimo. Así que por ahora yo no diría eso. Vamos a recapitular. Que quede claro que un árbol de tendido mínimo no da el camino mínimo entre dos puntos y sería bastante burdo decirle que es una aproximación a un camino mínimo entre dos puntos. Así que si bien la intuición está, yo no lo diría en voz alta. Es como esas cosas que no se dicen en voz alta. Jorge, acá tiraron una respuesta A ver. por el chat. Sí. Sebastián dice que reduce el mínimo del peso de todas las aristas. Reduce el mínimo del peso de todas las aristas. Eh, a ver, Sebas, ¿te puedes tirar una explicación un poco más catedrática, si querés? Digamos, ¿qué significa reducir el peso? Igual voy a poder ver el chat porque también a mí me cuesta ver el... Gracias, Sofi. Que busque el árbol con el menor peso. Bien, ahí está, ahí me gusta más. O sea, ¿dónde está mi presentación?
Bueno, lo empecé de vuelta. Ok, por ahí le cerré. Bueno, exacto, que busca el árbol, o sea, ya dijimos que necesitamos un árbol. Ese árbol va a tener el menor peso, ¿sí? Y hay algo que, digamos, ya está implícito en lo que estábamos diciendo, que el árbol contiene todos los vértices, ¿sí? Porque queremos llegar a todos los vértices. Entonces es un árbol que tiende, recubre, digamos, a todos los vértices, siendo la suma de todas las aristas la mínima posible. Entonces, Sebastián, ¿qué era el nombre? Soto. Sebastián Soto. Sebastián Soto acaba de conseguir 10 puntos. Así de lleno. Porque me gustó la onda que está tirando. Obviamente que si está mirando el video de YouTube de Martín explicando esto, menos 10 puntos. No, mentiras, más 5, porque está bueno. Buenísimo, entonces vamos a recapitular. Es un árbol, no tiene ciclos, contiene todos los vértices del grafo original y la sumatoria de todas las aristas, ¿sí?, necesarias para llegar a todos los vértices tiene que ser la mínima posible. ¿Sí? Es medio... como teníamos dos condiciones bastante pavas y la última es la sumatoria de todas las aristas. Pero sí, es así. Un árbol de tendido mínimo tiene estas tres características. Y ¿qué algoritmos vimos en la teórica que nos permitían generar un árbol de tendido mínimo? El de Prim y Kruskal. El de Prim y Kruskal, puntito. Bien. Y ya antes de eso, vamos a tratar de bajarlo a tierra. ¿Para qué joraca me serviría un árbol de tendido mínimo? ¿No? Digamos, muy bonito los grafos, pero dígame dónde está la tarasca, ¿eh? Yo quiero algoritmos que involucren guita. ¿Dónde está los posibles usos de esto? ¿Alguno se le ocurre? O sea, cualquiera, pueden tirar y vemos, lo analizamos. Más un punto si se involucra ganar guita. Para nada, no estoy a nada a favor de la plata, claro. Acá dicen tendido eléctrico. Un tendido eléctrico, exacto. Un tendido eléctrico a escala local, se podría decir, porque tendido eléctrico a escala larga, ahí ya tenemos que empezar a optimizar, porque hacer un tendido súper largo entre, no sé, dos provincias, ahí el costo de conectar o lo que sea, ahí involucra que necesitarías cierta... No, está bien, vamos a... Vuelvo a lo básico. Tendido eléctrico. Muy bien, tendido eléctrico es un ejemplo válido. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a todas las casas y quiero que el costo del cable desde la central o desde las centrales, que podrían ser vértices, hacia las casas, que podrían ser otros vértices, se conecten todos con todos. ¿Sí? Obviamente estamos simplificando un poco el problema, pero es un buen ejemplo de uso. ¿Qué contestó? Fue Juan Celestino Barberis. Juan Celestino. Espero que haya un solo Juan Celestino y listo. Juan Celestino, te voy a dar 2 puntitos. Porque, digamos, no es. Pero sí, bueno, si quieres pelearla, después peleala. O tira más ejemplos. Bien, yo tenía un ejemplo de uso de, por ejemplo, una compañía de internet que está instalando fibra óptica. Que es el mismo concepto que el de internet, que es electricidad, que podría ser el mismo concepto que agua, o sea, cualquier servicio que necesite conectar todo con todo y que los tramos sean los más baratos posibles o de menor costo. Sí, definitivamente. También se podría decir que, sí, bueno, y así, en esencia, cualquier estilo de red, de optimización de una red, es útil. Bien, dicho eso, vamos a agarrar el primer algoritmo, Prim. ¿Alguien me hace te lo resumo así nomás del algoritmo de Prim? Juan, te noto callado, te quedaste pancho. Creo que haces DFS y guardás... No, creo que haces un heap donde guardas las aristas con los pesos
vas sacando la menor y te fijas si el destino está visitado. Si no lo está, lo sumás al árbol como una conexión. Y repetís eso hasta que estén todos visitados. Bien, bastante bien. Está bastante bien. Empezamos con un vértice aleatorio, si no hace falta poner uno. Metemos todas las aristas en el heap, ¿sí? Cuyo destino no esté visitado. Ese cuyo destino no esté visitado es una optimización que yo hago para el seguimiento, que no cambia nada en el orden del código, pero te ayuda a que no tengas vértices ya visitados en el heap, dentro del heap. Luego voy sacando del heap, obviamente, como dijo, ¿que sos Juan? ¿O quién? No, yo. ¿Quién es yo? Franco. Franco. Franco, sos un nuevo personaje acá, ¿no? Sí. Ah, apareció un nuevo Franco. ¿Franco qué, perdón? Lucchesi. Lucchesi, como... Estoy seguro que Con sí. doble C por si acaso. ¿Cómo? Con doble C por si acaso. Mira, obvio que... No, lo mío va a ser después una fuerza bruta para encontrar los apellidos y todo, pero... Bueno, Franco, te pongo 5 puntos. Ya, me parece que los dos acompañadores están re panchos ahí, diciendo, bueno, yo llegué mis puntitos, espero mi cuarto de lado. Y no, chicos, acá se pelea. Esto es una jungla, no sé cómo. Bueno, sigan, agarren una analogía. Bien, volvamos a esto, no me quiero ir por las ramas. Te lo resumo. Vértice aleatorio, meto las aristas en el heap. El CMP del heap es el peso de las aristas, entonces voy a ir sacando las aristas de menor peso. Y repito paso 2, hasta que no tenga más aristas en el heap. Listo, esto es prim. Digamos, obviamente, no digan Jorge me dijo que esto era prim, no. Te lo resumo así nomás, pero llévense con ese concepto y memoricen esto, y después el resto sale por lógica. Bien, entonces hagamos un seguimiento. Tenemos este grafo bastante bonito, donde obviamente cada uno de estos es un vértice y tenemos la arista que lo conecta y su peso asociado, ¿sí? Acá tenemos un heap que lo que esté acá adentro no está ordenado de mayor a menor, sino que lo pongo como una bolsa de elementos y asumimos que ya sabemos que siempre vamos a sacar el mínimo, ¿sí? Ok, dicho eso, empecemos. Voy a agarrar un vértice aleatorio para simplicidad, voy a agarrar cualquiera que elegí el vértice D, ¿sí? Al vértice D lo agarro, lo pongo como voy a poner a la derecha el árbol de tendido mínimo. Si hay un vértice que aparece acá, asuman que esto es como el conjunto de aristas de solución, o el grafo que devolvemos la solución, o el árbol que devolvemos solución, lo que sea. Pero a fines prácticos, si aparece acá, es parte de la solución. Entonces, y lo rojito es que está visitado, ¿sí? Entonces, agarramos D, lo marcamos como visitado, lo agregamos a la solución, y como dice el script, metemos todos los adyacentes en el heap. Entonces metemos todos los adyacentes en el heap. O sea, la arista de A, o sea, es D con A, con valor 1, entonces le pongo el valor 1. La arista D con E, valor 1. La arista D con C, valor 2. Y la arista D con G acá abajo, o sea, acá abajo, D con G, 2. Bien, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí. Desencolar el mínimo. Desencolar el mínimo. Muy bien, punto. ¿Y cuál es el mínimo en este caso? De A, pero también puede ser de E. Exacto, también puede ser de E. O sea, el heap no tiene orden adentro, ¿sí? Y los que tengan el mismo valor, no tengo idea de cuál va a salir, ¿sí? Siempre digamos eso, que cuando tenemos la misma distancia, o el mismo peso de una arista, cualquiera de las que tengan el peso mínimo va a salir cualquiera de esas, ¿sí? Para el seguimiento, ¿cuál elegí? Agarré D con E, ¿sí? Podría haber agarrado cualquiera de las dos, ¿sí? Buenísimo. Agarré D con E. ¿Y ahora qué hago con E? O sea, le estamos sacando D con E. Lo pongo titilante para que me digan, ¿qué hacemos ahora con la arista E? Lo pones en el árbol. Lo ponemos en el árbol. Y paso justo anterior de poner en el árbol, ¿qué hago?
¿Lo marcas como visitado? Perfecto. Lo marcamos como visitado, o sea, lo ponemos rojito, lo agregamos a la solución. Roberto, un puntito. Y entonces, ¿ya terminamos con E? O sea, el script era, agarramos el mínimo, lo marcamos como visitado, lo agregamos a la solución y después, ¿qué hacemos? Agregamos los adyacentes. Agregamos los adyacentes. ¿Sos Franco o Juan? ¿Esa voz? No. Juan. Ok, Juan. Bien, Juan se acaba de levantar de la cama, dijo, me van a llevar por delante, ese cuarto de helado es mío. Entonces agarramos los adyacentes. ¿Y en qué caso tenemos los adyacentes? Tenemos E con D, pero no lo va a meter porque D ya está visitado, ¿sí? Recuerda, esto no es necesariamente... Puede haber algoritmos que no hagan este chequeo, pero se lo recomiendo que lo pongan. Si están haciendo un seguimiento en un parcelito, les recomiendo que pongan arriba, no sé, no voy a poner en el heap los visitados, así se ahorran de escribirlos acá y hacer todas las comparaciones. Lo escriben que lo ignoran la primera vez y después la siguiente vez dicen ignoro visitados y listo. Para facilidad de escritura y todo, ¿no? Y para presentarles ahora a ustedes esto queda mucho más fácil. Bien, entonces D con E agarra la lista, dice arista.destino igual visitado, ¿sí? No, o sea, visitado igual true, no, entonces no lo meto en el heap. Y agarro la otra lista, E con I, y digo arista.destino, ¿está visitado? Y le dicen, no, no está visitado. Y no está visitado, entonces lo puedo meter en el heap. Entonces lo pone en el heap. Y aparece una nueva entrada acá, E con I con valor 1, ¿sí? Acá, este algoritmo es muy, muy directo. Agarramos la arista, vemos si el destino está visitado. Si no está visitado, lo meto en el heap. Y el CMP del heap es el peso de la arista. No hay nada raro acá. Ahí ya terminamos con E. Y tendríamos que sacar otro del heap. ¿Cuál sacaríamos? Cualquiera de DA o EI. Perfecto. Cualquiera DA, puntito, ya lo anoté. DA con D o EI, ¿sí? Agarramos cualquiera. En este caso vamos a agarrar D con A. Entonces, A lo marcamos como visitado. Lo agregamos a como solución. Y vamos a agarrar los adyacentes de A que no estén visitados. Los adyacentes de A son D, no está visitado, lo olvidamos. Y es B, no está visitado y lo agregamos como arista, la arista AB con peso 3. Ahora vamos a sacar el siguiente más chico de todo el heap, ¿sí? Acá tenemos 2, 2, 3 y 1. Este es el más chico del heap, entonces va a salir la arista EI. Y acuérdense que me interesa el destino, ¿no? Entonces, saco la arista EI, la agrego a la solución, marco I como visitado, agrego I a la solución y vamos a agarrar los adyacentes de I. Los adyacentes de I son E, que está visitado, lo ignoro, y F, que no está visitado, lo agrego al heap. Entonces, en el heap ahora me va a aparecer una arista IF con peso 5. Vamos a continuar con extrayendo elementos del heap. En este caso, ¿cuál podría salir? Podría salir D con C o D con G, porque los dos tienen peso 2, ¿sí? Acuérdense que cuando dos aristas tienen el mismo peso, menor, puede salir cualquiera de las dos. Entonces, saquemos a D con, no sé, en este caso D con C. Sacamos D con C y lo marcamos como visitado, lo agregamos a la solución, agarramos los adyacentes, D con C está visitado, perdón, C con D está visitado, no lo agregamos. C con B, B no está visitado, entonces agregamos a B y nos aparece una nueva lista acá con peso 1, sí, de la conexión acá, peso 1, dentro del heap. Y terminamos con C. Continuemos. Sacamos otro elemento del heap, en este caso el más chico es el que acabamos de agregar, C con B. Entonces lo sacamos del heap, agarramos a B y lo ponemos como visitado, agregamos B a la solución. Obviamente que cuando agrego la solución lo agrego con la lista correspondiente, ¿sí? Agarramos y recorremos los adyacentes de B, que en este caso ya están los dos visitados, así que no agrega nada al heap. Y continuamos con el siguiente elemento del heap, que en este caso, el que queda más chico de todos estos es D con G con valor 2, que está acá abajo. Entonces lo sacamos del heap
marcamos a G como visitado, agregamos G a la solución, ¿sí? Con la arista correspondiente, y agarramos y vamos a recorrer los adyacentes a G. ¿Cuáles son? Son D, que ya está visitado, entonces lo ignoro, y F, que no está visitado, entonces lo agrego al heap. Nos va a aparecer ahora una arista G con F con valor 3, que va a estar agregado al heap. Y ahí terminé con G. Ahora vuelvo a sacar una arista del heap. ¿Cuál podría ser? Podría ser B con A, perdón, A con B con valor 3 o G con F con valor 3. Puedo sacar cualquiera de las dos. En este caso, sacamos A con B. ¿Acá qué va a pasar? Tengo la lista en la mano. Y agrego a B a la solución. ¿Qué hago? ¿Lo marco a B como visitado? Estoy ofreciendo ya ahora 5 puntos para el que conteste. O sea, acá vamos a sacar una lista. La lista AB y valor 3. ¿Cuál va a ser el procedimiento de prim para con esta lista? Acá hay un par de respuestas. Sí. Sebastián Soto dice que no habría que ignorarlo ya que ya está visitado. Sebastián, estás en una killing spree. Sí, habría que ignorarlo. Sacamos el 5 puntos para Sebas. Acá hay igual varias respuestas simultáneas. Si Bueno. querés te digo. Dale, nómbramelas. Después Luciano Zunino dijo también, no va a producir cambios en la solución. Camilo Fábregas dijo, lo desencolás, pero lo ignorás. Y Cristian Rodríguez puso, como está visitada, la ignora. Uf. Fábregas. Bueno, todos 5 puntos. ¿Cuál es el último, perdón? Cristian Rodríguez. Cristian. Perdón por tardar en escribir, pero me parece valioso el que todos contesten. Bien. En esencia, como dicen todos, agarramos la lista y en realidad lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, ¿sí? Es cuando yo saco una arista del heap, lo primero que hago es chequear si el destino de esa lista, en este caso B, ya está visitado o no. Porque si ya está visitado, yo tengo que ignorar esa lista que acabo de sacar del heap. ¿Sí? Uno hubiese pensado que con el truco este de no meter al heap aristas cuyo destino ya está visitado, me ahorraba el hecho de tener en el heap aristas cuyo destino estaba visitado, pero no, porque como vemos en este ejemplo, en el proceso del prim, una arista, que por ahí que tienen, en este caso vemos que teníamos la arista C con B y la arista A con B, ¿sí? Y salió primero la arista C con B y marcamos a B como visitado. Y entonces la arista A con B ya no tiene sentido de operación. Entonces, cuando sacamos del heap, vemos si su destino está visitado. Si está visitado, continuo, lo ignoramos y no cambia absolutamente nada ni en el árbol de tendido mínimo ni en la ejecución. Se ignora completamente esa lista. Entonces la vamos a ignorar. Y no pasó nada acá. Sacamos de vuelta otra lista del heap. En este caso, la que va a salir es G con F. Dame un segundo que siempre que me llega un mensaje no sé si es... No, esto es no bolas. Si es que alguien me está diciendo, Jorge, te estás equivocando en no sé qué cosa, o si me están mandando publicidad de Movistar, no sé. Así que los dos niveles de importancia son bastante distintos. Sigamos. Agarramos la lista G con F, porque es la menor de las dos que tenemos acá. Marcamos a F como visitado, lo agregamos a la solución y agarramos los adyacentes de F, que en este caso solo es F con H con valor 1. Acá volvemos a sacar del heap, ¿sí? Y el que va a salir es el que acabamos de agregar, o sea, F con H con valor 1. Marcamos a H como visitado y agregamos H a la solución. Ahora nos queda... De vuelta, recorremos los adyacentes de H, vemos que el único adyacente es F, que ya está visitado, lo ignoro, no lo agrego al heap, porque ¿para qué? Y termino con H y empezamos a agarrar el último elemento del heap, que es I con F. ¿Qué va a pasar con I con F? ¿Alguien me puede decir?
Lo vas a ignorar. Perfecto. Punto para Roberto. Lo vas a ignorar porque F ya está visitado. Entonces se pone rosita porque dice, mi destino ya está visitado y es ignorado del algoritmo. Y entonces nos quedamos sin elementos en el heap y por lo tanto terminamos el algoritmo. Una pequeña nota de todo este de prim, de todo el algoritmo de prim, ¿sí? Que no lo incluí acá, es que por ahí en el grafo, ¿sí? En vez de tener una componente conexa, acuérdense, una componente conexa en un grafo no dirigido es un conjunto de vértices que se comunican entre sí, ¿sí? Podría tener más de una componente conexa, digamos acá podría tener, no sé, dos vértices que se conectan solos, y si yo iniciaría prim en D, pasaría que prim terminaría y esos dos vértices que estaban acá conectados, nadie los vio y nunca aparecieron. Entonces, a veces, digamos, si queremos en un grafo que puede tener más de dos componentes conexas, habría que aplicar prim en todos los vértices. Obviamente, cuando aplicamos prim en el en algún vértice, antes de continuar con prim, lo chequeemos si está visitado o no. Si está visitado, no lo vemos. Perdón, si está visitado no lo vemos, si no está visitado le aplicamos prim. Y con eso conseguiríamos un árbol de tendeo mínimo para cada componente conexa. Es un solo comentario, nada más. El encoding involucra un for más, for main vértice prim, y bueno, tres líneas, ¿no? For main vértice y vértice no está visitado, prim del vértice. Y eso es todo de prim. ¿Alguna pregunta de...? Voy a sacar el GIF que marea. ¿Alguna pregunta de prim? Voy a dejar 10 segundos por si alguien tiene alguna pregunta de prim. Y si no, seguimos con el siguiente. Hay una pregunta, a ver. Sí. Luciano dice que tiene una pregunta, pero la está escribiendo. Perfecto. Mientras tanto les pongo el meme de Chuck Norris. Importantísimo. No, mentira, no es importante. Bueno, si alguien tiene otra pregunta mientras tanto, no hay problema que la pregunte. También puede preguntarla por voz. No me ofendo si tengo alguien alguien con quien charlar durante esta hora y media. Bueno, ahí preguntó. Sí. En el caso que G y F, la arista esa, sea igual a 3, y tendría IF igual a 1, tendría que sustituir la arista de G a F. Vos decís que G y F igual a 3 y F igual a 1. Sí. Lo que hubiese pasado, a ver, ¿cuándo sacamos a la lista G y F? G y F acá. Sí, acá en esencia nos quedan dos aristas en el heap. Igual, si I con F valiera 1, yo creo que lo hubiese sacado mucho antes que esta instancia. Porque, a ver, ¿dónde está? Es muy probable, sí, mira, acá ya de una tenés D con G y sacamos primero D con G que I con F. Así que definitivamente lo hubiésemos sacado mucho antes. Y en esencia sí, si la solución, digamos, acá agarramos y ponemos G con F y marcamos que la solución es ir de G a F. Pero sí, definitivamente, si I con F valiese 1, el árbol de tendeo mínimo te hubiese quedado que la conexión te quedaba I con F y no G con F. Si quieren, después lo pueden hacer. Les va a salir que en esencia, en algún momento, a ver, acá. Justo acá, si I con F valiese 1, el siguiente a sacar no sería D con C, sería el I con F con valor 1. Y ahí ya automáticamente se te agregaría acá un I con F, y después muy probablemente hubiese continuado con F y FH, e incluso agregando la lista F con G, aunque después no se use.
Pero sí, te hubiese quedado un recorrido distinto, pero el árbol te hubiese quedado, salvo con esta diferencia en quién conecta a F, te hubiese quedado igual, creo yo. Sí, te hubiese quedado igual. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Sofi, ¿viste alguna otra pregunta en el chat? No, por ahora no. Luciano dice gracias. Buenísimo. ¿Se entendió, Luciano? Contame. Mientras me preparo. Sí, sí. Buenísimo. Bien. Siguiente algoritmo. Kruskal. Que alguien me tire la posta y diga, che, mirá, no me acuerdo nada de Kruskal. ¿Me tirás el de los resumos así nomás? Lo único que me acuerdo era que ordenaba de menor a mayor las aristas al principio, pero nada más. Espléndido. Bien. Se empieza por el principio, y ese es un buen principio. Se ordena de... Agarramos todas las aristas del grafo, las ordenamos de mayor a menor. ¿Y luego qué vamos haciendo? Chequeaba que no estén en distintos componentes conexas. ¿Puede ser? O no sé. Ahí te perdí. ¿Me repetís de vuelta? Que chequeaba que los pares, creo que eran los pares de las aristas, estén en diferentes componentes conexas. Componentes conexas. Me gustaría que alguien reemplace componentes conexas por la palabra ideal. Acá. Bueno, acá hay varias respuestas. Por un lado, Juan Barberis dice, teníamos que usar un TDA auxiliar. Que alguien me diga Camilo, acá cómo se llama el TDA auxiliar, por favor. Me estoy muriendo. Acá hay un Jorge que necesita que le digan cómo se llama el TDA auxiliar. bueno, Camilo dijo, termas un conjunto de árboles, bosque creo que se llamaba. Franco Lucchesi dice conjunto disjunto. Y Juan Barberis dice conjuntos disjuntos. Perfecto. Eso, conjuntos disjuntos. Entonces, recapitulemos, Roberta. Nos aseguramos que dos vértices estén en distintos Conjuntos disjuntos. conjuntos disjuntos. Perfecto. ¿Sí? Vamos a usar una estructura llamada conjuntos disjuntos. No me acuerdo cómo se llama exactamente la estructura, pero es conjuntos disjuntos. Que nos va a permitir... ¿Cómo? Union Find. Union Find. Perfecto. Sí, gracias. Sí, no me salía el nombre en español. Unión, búsqueda. No. Sí, es para hacer uniones de conjuntos y búsquedas de cuál es el conjunto. Es la única utilidad que tiene. Perfecto. Con Union Find nos permite saber en los tiempos correctos para tener el mismo orden de prim. Me perdí. Para saber si dos vértices están en los mismos conjuntos disjuntos, con la estructura de Union Find. Entonces, la resuma es, ordenamos las aristas de menor a mayor. Copadísimo. Vamos sacando, digamos, de esa lista, de lo que sea, del mecanismo que sea, que me permita ir sacando de menor a mayor. Voy sacando aristas, y lo que voy haciendo es, si el origen de la arista y el destino de la arista están en los mismos conjuntos, ignoro la arista, porque no me interesa. La ignoro completamente. Chao, nos vimos en Disney. Ahora, si el origen y destino están en dos conjuntos distintos, ahí hay que ponernos a laburar, hay que agarrar la pala. ¿Qué tengo que hacer con eso? Paso número 1, agrego la arista de la solución. Decía todo junto. Bueno, paso número 1, agrego la arista de la solución. Y paso número 2, con la estructura de Union Find voy a hacer un union entre los dos conjuntos. Digo dos conjuntos porque un conjunto es el conjunto donde pertenece el origen y el otro conjunto es el conjunto donde pertenece el destino. Entonces, uno de esos dos conjuntos. Ahora, todos los vértices van a pertenecer a un solo conjunto, ¿sí? Van a ser como una unión, justamente, que valga la redundancia, donde todos ahora van a pertenecer al mismo conjunto. Y si yo agarro la misma arista y le pregunto de vuelta, me va a devolver true, porque me va a decir, sí, origen y destino ahora están en el mismo conjunto. Bien, entonces esto era acá. Entonces, te lo resumo así nomás. Ordeno de menor a mayor, voy sacando, si el origen y destino están en distintos conjuntos,
Si el origen y destino están en el mismo conjunto, ignoro. Si están en distintos, uno de los conjuntos y agrego a la lista de la solución. Y no me tengo que preocupar sobre ninguna componente conexa porque este algoritmo agarra todas las aristas, ¿sí? No es como el caso de Prim, que tenía que hacer un for para todos los vértices. Acá no. Acá, Jack dijo, mira, vos preocupate. Yo te voy a encargar de crear los árboles de tendido mínimo para los distintos componentes conexas que haya. Las distintas componentes conexas que haya. Así que vamos al seguimiento. Voy a agarrar el mismo grafo y voy a, para facilidad de comprensión, agarro todas las aristas y las ordeno de menor a mayor, ¿sí? Obviamente no creo que tenía mucho sentido hacer todo el paso a ordenar de menor a mayor porque ya lo vimos 500.000 veces. Entonces, estado inicial. Grafo, el mismo que el anterior. Paso número 1, agarré todas las aristas, las ordené por su peso. ¿Sí? Entonces tengo arriba, las mismas aristas que tenía antes, ¿no? D con A, D con E con I, o sea, todas las que tienen peso 1 al principio, después todas las que tienen peso 2, 3 y 5, ¿sí? Buenísimo. Como dice el script, voy sacando. Voy a sacar la primera. Recuerden que acá puede estar, este orden tranquilamente era cualquier orden, ¿sí? Porque yo voy agarrando aristas del grafo. Las aristas de per se no tienen un orden dentro del grafo. Así que este orden, cuando ya todas las aristas valen lo mismo, es aleatorio. Bien, entonces saco el primero, saco D con A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hice antes. No, mentira, no es lo mismo que hice antes. Creo un conjunto, ¿sí? Una cosita que no dije, que es importante aclarar, que es, inicialmente voy a crear un conjunto por vértice, ¿sí? Entonces, en este momento tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 conjuntos, donde cada conjunto es solo un vértice. O sea, tengo el conjunto, no sé, llamado el primer conjunto, que contiene solo A. Después hay otro conjunto que contiene solo a B, otro conjunto solo a C, y así para cada uno de los vértices, ¿sí? Entonces, digamos que es parte de la inicialización, que no voy a mostrar acá, del algoritmo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos unión entre los primeros vértices, ya estamos haciendo una unión entre los conjuntos, ¿no? Bien. Pero sigamos. Ahora, yo saco la arista D con A, ¿sí? Esta que está titilando. La arista D con A, ¿sí? El algoritmo va a agarrar y decir, bueno, dame tu conjunto D, y va a decir, mira, hay solo un conjunto de solo yo, ¿viste? Acá tenés mi conjunto, soy solo un elemento, haz lo que quieras. Después, vamos a la estructura de Unifine y dice, dame tu conjunto A. Dice, y también sale el conjunto A que solo va adentro, ¿no? Y el algoritmo dice, bueno, el conjunto de D, donde está D, ¿es el mismo que donde está A? Y se fija y dice, no está en el mismo conjunto. Entonces, hay que agarrar la pala. Agarrar la pala, ¿qué significa? Paso número 1, agrego DA a la solución. De hecho, creo que lo tengo al revés en la animación ahora que me di cuenta. Paso número 2 o 1 es independiente, es lo mismo. Agrego la arista DA a la solución y luego uno el conjunto donde está D y el conjunto donde está. Gracias, Google. Apoyo tú. Bien. Entonces, vamos a crear perdón, sigo diciendo crear y es unir. Vamos a unir el conjunto A y el conjunto D en un nuevo conjunto, que es el conjunto que tiene A y B. ¿Sí? Nada raro, hasta ahí. Asumamos que en la estratosfera están los demás conjuntos con solo sus vértices. Y acá abajo vamos a ir agregando, acá abajo van a ir apareciendo las aristas de la solución. Entonces le agrego acá a la arista de A. Entonces, ahí ya laburé con la primera arista ordenada que teníamos. Y ahora vamos a seguir. Hasta que haya recorrido todas las aristas, no paro. Entonces, sigamos con en el siguiente menor. Nos agarramos el DE. El algoritmo saca de la lista o de la estructura que sea que me dé menores y dice, el conjunto de D es este de acá. Perfecto. El conjunto D está ahí solo, es solo. Y entonces, chequen, ¿está en el mismo conjunto? No. Hay que agarrar la pala. Entonces, agarra ahí uno, primero une,
saca la arista, después lo une acá, entonces ahora nos aparece en este conjunto el vértice E, ¿sí? Y agregamos a la solución, acá abajo, a la arista D con E, ¿sí? Sigamos iterando. Esto es así también, bastante simple el algoritmo, dado que nos estamos aprovechando de la estructura de Union Find, digamos que asumimos que ya para el algoritmo, ¿no? Que ya la tenemos implementada y que simplemente usamos los dos métodos que tiene, que es find, que devuelve el conjunto, y union, que une dos conjuntos, ¿sí? Bien, eso. Sigamos entonces. Agarramos la siguiente lista, E con I, la sacamos y nos preguntamos, ¿E está en el mismo conjunto que I? Y sabemos que no, porque acá no está I, y está solo. Entonces lo vamos a agregar, vamos a tener que agarrar la pala y agregarlo. Lo agregamos, acá aparece I, y agregamos la lista de la solución. Entonces nos va a aparecer E con I. Seguimos iterando. Agarramos F con H. Sacamos F con H de la lista. Ahora, F y H, ¿dónde están? ¿Están acá? No. Y sabemos que F y H están en un conjunto de solo un elemento de cada uno de los vértices que originalmente iniciamos. Así que los unimos. Ahora tenemos un conjunto de la unión de los dos, donde está F y H en el mismo conjunto. Genial. Paso final, acuérdense, agregamos F y H acá abajo a la solución. Seguimos iterando. Agarramos C con B. Bien. B dónde está, C dónde está. Sabemos que están en dos conjuntos distintos, donde cada uno está solo. Entonces los vamos a juntar en un nuevo conjunto, que estén los dos juntitos, que no me importa el nombre, lo que sea, que van a estar acá, que sean C y B juntitos acá. Agregamos la lista C con B a la solución y continuamos con el siguiente elemento de la lista. El siguiente elemento es C con D. Acá, ¿qué va a pasar? Va a unir el primer conjunto con el otro, con el tercero. Con el tercero, ¿no? Acá tenemos, muy bien, puntito. Acá tenemos a D y acá tenemos a C, ¿sí? Y es de vuelta, lo mismo que venimos haciendo desde el inicio. Chequea, ¿esta cajita es igual a esta cajita? No, están en dos conjuntos distintos. Entonces agarremos la pala. Los vamos a unir. Entonces, los une, ¿sí? Digamos, nos va a quedar un conjunto grande con la mezcla, la unión, justamente. Estoy buscando sinónimos de unión y no me sale. La unión de los que estaban anteriormente que eran A, D, E, I, y C y B, ¿sí? Entonces nos quedan acá unidos. Buenísimo. Agregamos D con C a la solución, porque acabamos de unir dos conjuntos que estaban en dos vértices que están en distintos conjuntos, y continuamos con la ejecución del algoritmo. Seguimos con la lista, ¿sí? Que cada vez es más chica, por suerte. Agarramos D con G y nos preguntamos, D está acá. Buenísimo. ¿G dónde está? En su conjunto solitario. Buenísimo. Entonces lo agregamos acá a este conjunto. Agregamos la lista D con G a la solución y continuamos con el siguiente elemento. Agarramos a la lista A con B, ¿sí? A, ¿dónde está? Está acá. Y B, ¿dónde está? Está acá. Entonces, sabemos que el origen y el destino están en el mismo conjunto. ¿Y qué hacemos con eso? La ignorás. Perfecto, la ignoramos. Chao. Sí, acá contestó también Sebas Soto, que la ignoras. Sebas Soto está on fire hoy. Un punto para Sebas Soto. Ya vas 16, Sebas. Estás una performance impresionante. Bien. Sigamos. Entonces, que quede claro. Como la lista A y la lista B vemos claramente que estaban en el mismo conjunto, chau, nos vimos en Disney, lo ignoro completamente. Sigamos con el siguiente. G y F, ¿sí? G y F nos va a pasar lo mismo que cuando teníamos que unir dos conjuntos, porque acá vemos que G está acá y F está acá. Entonces, acá agarrar la pala, vamos a unir los dos conjuntos en uno
y agregamos G y F a la solución, acá abajo. ¿Sí? Por último, agarramos I con F, ¿sí? Tenemos I acá y F acá, entonces el algoritmo dice, el conjunto de I, ¿cuál es? El conjunto de F, ¿cuál es? ¿Son lo mismo? Sí. Chao, nos vimos en Disney. Te ignoro completamente. Y acá vamos a terminar de recorrer todas las aristas del grafo y podemos decir que el algoritmo ha terminado. Sí, el algoritmo ha terminado. Esto fue Kruskal. ¿Alguna pregunta de Kruskal? Voy a dejar unos 10 segundos para esperar preguntas. Y si no, continuamos. Bien. Voy a asumir que no hay preguntas, porque soy el mejor explicador del planeta. No, mentira. Chicos, pregunten, ¿eh? Estoy acá para que... Si alguien no entendió, es muy probable que otros 10 no hayan entendido, y entonces... Acá Luciano pregunta cuándo conviene usar Kruskal y cuándo conviene usar Prim. Creo que esto ya te lo preguntaron a vos en la teórica, y vos Sí. preferiste Kruskal. A mí me da... No sé cuál... Yo no dije eso. Ah, ¿no? Ah, entonces... Yo dije que era lo mismo. Que Kruskal tiene más potencial de que puede mejorar. Y si tenés más de una componente conexa, como que te encuentra de una ya los Vos conjuntos. decís, tiene capacidad de mejorar porque el ordenamiento inicial de los pesos de las aristas se podría ordenar en vez de en el log n, en algo más chico, si tuviésemos información. Claro, exactamente. O sea, tiene potencial de mejora. Pero, o sea, si yo tuviera que elegir uno para programar, hoy en día haría Kruskal porque nada, son 3 líneas de código si ya tenés el Union Find. Exacto. Si ya tenés el Union Find. Yo el otro día no, bueno, no, ya varios años, pero soy viejo, así que poco. Considero que el otro día es el año pasado, por ejemplo. Estaba viendo el Union Find y hay como 2 implementaciones, tenés la versión recursiva, la versión de un vector, y puede haber bugs, puede haber de todo. Yo personalmente, si no tengo implementado Union Find, me voy por Prim. Si ya está implementado, me voy por Prim. Me parece de gustos. Salvo que realmente puedas hacer algo con el tema de los pesos de las aristas, da lo mismo. Sí, tal cual. Complejidad. Creo que sí, esa es una muy buena respuesta. Bueno. Camilo dice que él tiene anotado en la clase que puede llegar a ser ODE, pero no entendió bien por qué. Sí se puede mejorar, o sea, si el ordenamiento a usar puede ser no comparativo. Sí, tómenlo con muchas pinzas. Si nadie dice nada, ¿sí? Prim y Kruskal tienen el mismo orden, ¿sí? El log B. Y fin de la discusión. No hay nada que hacer. Martín dice, si tuviésemos información del peso de las aristas, tal que pudiésemos usar un ordenamiento no comparativo, acuérdense que ordenamiento no comparativo era menor que n log n, ¿sí? Si tuviésemos esa información, podríamos bajar el orden. Sí, que sería ODB más E, no solamente ODE, porque obtener las aristas es ODB más E también, así que nada. Sí, tengan cuidado con eso. Bien, vamos a un par de ejercicios o preguntas, ¿sí? Acá Una última consulta, perdón, Jorge. No, por favor. Que quedó de Juan Barberis. A mí no me quedó del todo claro cómo diferenciar si se pertenece al mismo conjunto o no. Bien. Supongamos, vamos a poner con cajitas. Yo acá tengo 2 cajitas, ¿sí? Cada cajita puede ser una dirección de memoria. Digamos, bajémoslo un poquito a tierra, no en código. Una estructura de 2 conjuntos podrían ser una dirección de memoria, un nombre, un número, lo que sea, tal que me permita la estructura. Esto va a ser lo que está implementado para con la estructura Union Find, ¿sí? La estructura de Union Find puede ser distintos métodos para distinguirse entre 2 cajitas. Incluso podría ser un propio vértice, ¿no? Que todos apunten a
a un vértice y que el conjunto sea definido por una instancia de uno de los vértices o uno de los nombres de un vértice, no importa. De alguna manera, yo me relajo y digo, la estructura UnionFind tiene una forma de distinguir dos cajitas, o sea, dos conjuntos. De alguna manera, ¿sí? Y con las dos primitivas que tiene, el find me va a volver ese identificador, ¿sí? Sea cual fuera. Yo puedo comparar dos identificadores con el igual, ¿sí? Eso, digamos, es el axioma que yo tomo del TAD, ¿sí? Que el find me vuelve un identificador único por cajita y que el igual funciona para dos find. Entonces yo hago if find arista destino igual find arista origen. Si me da true, continuo porque están en el mismo conjunto y no me importa. Else, agarrar la pala. ¿Sí? Hay un método que dice agarrar la pala. Lo mismo con el find, ¿sí? A mí no me interesa cómo hace para encontrar, digamos, estoy parado del lado bárbaro ahora con respecto al TAD UnionFind, ¿sí? Yo estoy implementando Kruskal, no me interesa implementar UnionFind, ¿sí? Entonces me abstraigo. Esta es la maravilla de la computación. Entonces me abstraigo y digo, si yo te paso dos identificadores de conjuntos en el union, vos adentro unilos, no me importa cómo, ¿sí? Me abstraigo completamente. Yo con el find conseguí el identificador y le paso al union ese identificador en la primitiva, o sea, los dos identificadores en el union, yo sé que vos adentro me los vas a unir. ¿Cómo? Ya lo vieron en la teórica con Martín, creo. Diste la implementación de arreglos, Martín, ¿no? Sí, o sea, bien la implementación de... Y también hay otras. Hay otras implementaciones que pueden ser recursivas, no importa. Digamos, en esta instancia donde estoy con Kruskal, yo me tengo que asegurar estas dos cosas, ¿sí? Que el find me devuelve un identificador único y que el union funcione con esos identificadores y que el igual funcione. Y ya está. Entonces, estas cajitas representan, digamos, me estoy metiendo un poquito adentro, pero tampoco tanto, porque estoy usando bastante abstracto, digamos, el seguimiento, ¿no? Yo sé que adentro están estos vértices. ¿Cómo se representa dentro la caja, digamos? Es cosa del Alan que esté implementando la estructura de UnionFind. A mí no me interesa. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Sí, y Álvaro está preguntando por qué F y H los mandaste a otro conjunto. Bien. ¿Dónde estaba F y H? Vamos a ver acá. F y H. Bien. A ver, terminamos de agregar I, agregamos la anterior arista, ¿sí? Y sacamos F y H, ¿sí? F, en este momento, no está en esta caja, ¿sí? Acuérdense que yo dije que inicialmente agarramos cada vértice y lo ponemos en un conjunto solo, ¿sí? O sea, tenemos el conjunto que está solo B, al inicio de toda la ejecución. Un conjunto de solo B, un conjunto de solo C, un conjunto de solo A, un conjunto de solo D. O sea, un conjunto por vértice. Y después lo vamos uniendo, ¿sí? Entonces, en este momento hago find y digo, che, F, dame tu conjunto. Buenísimo. H, dame tu conjunto. Igual. ¿Son iguales? No. Listo. Unirlos y lo agrego la solución. Ok. Entonces hace eso. Agarra el conjunto donde estaba F, que ahora es solo F. Agarra el conjunto donde estaba H, que en ese momento es solo H. Los une. Genera la cajita esta. F y H, sí que es un nuevo conjunto. Y agrega la arista FH a la solución. Entonces, son estas tres líneas. Igual del find, union de la primitiva y agrego la arista F y H a la solución. ¿Se entendió? Espero que sí. Sí. Buenísimo. Lo mismo con los siguientes, ¿no? Acuérdense, es muy importante que inicialmente, no lo puse porque por ahí eran, por ahí no, por ahí lo tendría que haber puesto, pero originalmente tenemos una cajita por vértice al inicio de todo y las vamos uniendo, ¿sí? Eso es importante y paso de la inicialización de todo. Bien. Vamos a las preguntas. Acá voy a hacer una pregunta que
no va a haber el que me diga la explicación. No, mira, te saqué el árbol de tendido mínimo y da 23 y este da 245. No. Quiero que me diga en el menor tiempo por qué, o que me responda la pregunta, sería, ¿sí? Acá no importa el que demuestre, perdón, acá gana el que demuestra la pregunta de forma más simple, ¿sí? Porque más simple es menos tiempo. Esto también es importante para los parciales, ¿viste? Pensar diciendo, uy, mira, voy a hacer todo este seguimiento para una pregunta de un inciso Z, ¿viste? Y hay que sospechar, ¿viste? Por ahí a veces no hay que hacer todo un seguimiento para responder la pregunta. Dicho todo ese spoiler, viene la pregunta. Este grafo de acá, ¿sí? Es un, digamos, perdón, este de acá, ¿es un árbol de tendido mínimo del original? O sea, el original está a la izquierda, el supuesto árbol de tendido mínimo está a la derecha, ¿sí? Y la pregunta ¿es un árbol de tendido mínimo? Entonces, lo que tenemos que hacer, yo mientras voy hablando, pero que alguien me conteste en el chat o por voz, sí y no y por qué, ¿sí? Yo mientras voy, como me siento como esos programas de la trasnoche donde hay una palabra da vuelta y tienen que mandar o llamar, no sé, no me acuerdo. Obviamente que sí, completamente scam, pero bueno. Entonces, acuérdense, los tres características de un árbol de tendido mínimo. Paso número 1 es un árbol. Entonces, chequemos acá si hay alguna conexión, no sé, si la O con la J y con la G, y después la G se conecta con la O, hay un ciclo, entonces ahí sabríamos fácil que no es un árbol de tendido mínimo. Entonces, miramos y decimos, a ver, y mira, acá no veo ningún ciclo, acá tampoco, este se conecta con este se conecta con este, no hay ciclos. Buenísimo. Ahí hay una respuesta. Sí. De Cristian Rodríguez, dice, no, ya empezando por la parte de arriba, porque tendría que tomar la arista de 1, pero toma la de 3 para unirse con B. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Es Cristian Rodríguez. Acabas de ganar 10 puntos, Cristian. 15 puntos. Estás un punto abajo de Sebastián Soto, que es el ganador por ahora. Bien. Pongo tu respuesta un segundito en pausa y quiero seguir con los tres. El primero era un árbol. El segundo era conectado con todos los vértices. Entonces, si vemos acá que falta algún vértice, sabemos que no es un árbol de tendido mínimo. O si algún vértice no está conectado, sabemos que no es un árbol de tendido mínimo. En este caso están todos conectados. Entonces vamos a la tercera, que sea de suma mínima, ¿sí? Y como dice Cristian, sospecho que no hizo el árbol de tendido mínimo y se fijó si la suma de todas las aristas daba como menor, daba como un valor menor o no al que él calculó. Sino que hizo algo más directo. Se fijó así, de ojo, diciendo, ¿hay un lado donde sea obvio que una arista está mal puesta? Porque si una arista ya está mal puesta, quiere decir que si bien pongo la arista como corresponde en ese momento y muy posiblemente no tenga el árbol de tendido mínimo, ya responde la pregunta que era de si esto era un árbol de tendido mínimo o no. Cristian lo que dice es, che, mira Jorge, tenés B con C y B con A acá al costadito. Y como vimos anteriormente, ¿sí? El árbol de tendido mínimo va a agarrar las que conecten con menor peso. Entonces, acá tranquilamente, yo veo el árbol de tendido mínimo, si digo, acá tranquilamente podrías haber, en vez de usar la conexión B con A, usado la conexión B con C, que te daba 1 acá en vez de 3. Y te podrías haber ahorrado 2 pesos. Y entonces ya respondo la pregunta, porque encontré un árbol, ¿sí? Con una arista, no me importa si es el menor. Yo encontré un árbol que con una arista de cambio es menor, el peso total es menor al que estás diciendo que es el árbol de tendido mínimo. Entonces, por lo tanto, este árbol de acá de la derecha no es un árbol de tendido mínimo. Así que muy buena respuesta, Cristian. Más 10 puntos. Acá Bien. pregunta Camilo, Sí. o sea, es un árbol de tendido, pero no el mínimo. Exacto. Es un árbol de tendido mínimo, pero no es el mínimo. Muy bien, Camilo. Un punto por la pregunta de literatura.
Exacto. Bueno, y Franco Lucchesi suma el comentario de, habría que sacar la unión AB y cambiarla por BC, porque si pones la unión AB sobre ese árbol, crearías un ciclo. La unión AB, habría que saber. Sí, sí, Cristian, a ver, Sofi, Sí, Franco Lucchesi fue. dice que hay que sacar esto y poner la BC, ¿no? No es que solo conectar BC. ¿Dice eso? Sí, porque si pones la unión AB sobre ese árbol, crearías un ciclo. Sí, ahí Franco dice que es lo que él dice. Perfecto, sí, sí. Sí, sí, definitivamente esta arista no se debería usar, tendríamos que sacarla y tendríamos que dejar solo la conexión de 1 con B y C. Porque también, adicionalmente que haya un ciclo, también no tiene mucho sentido porque ya estamos llegando a B y estamos como sumando una arista ahí por sumarla, ¿sí? Es como también parte del por qué no hay un ciclo, ¿no? Bien, buenísimo, chicos. Muy bueno, muy bueno. Vamos a hacer, me voy a pasar a la segunda diapo, que es una ya más picante. Esa presentación. Bien. Es un pelincito más picante. No mucho, pero es un pelincito. Se ve, ¿no? Sí. Bien. Este me lo voy a saltear, pero es muy parecido al que acabo de hacer, excepto que hay un paso previo, que es agarran esta matriz de adyacencias y lo pasan al grafo. Y después hacen este chequeo que estaba diciendo, que hicimos recién, ¿sí? Pero para no perder mucho tiempo, le quise ya darles el grafo hecho. Pero Un comentario nada más de ese ejercicio es que obviamente hay dos formas de resolverlo. Uno, viéndolo y dándose cuenta, che, esto no puede ser porque justamente por el mismo análisis que hicieron antes. La otra es calcularse un árbol de tendido mínimo, sumar todos los pesos de las aristas, ver cuánto da la suma de este otro árbol y decir, son diferentes. Bueno, obviamente esa hacía que perdieran un montón de tiempo y es tiempo que es del examen. Y bueno, es como todo. Si de la otra forma, pensándolo un ratito, en 2 minutos salía el ejercicio. sí, digamos, en el parcial hubo creo que 50-50. Gente que la vio al toque y dijo, no, mira, esta lista está de más, entonces no es un árbol de tendido mínimo. Hay gente que calculó, digamos, no es un grafo este no es un grafo muy grande para calcular primo cruzcal, pero se gastó una buena carilla aplicando primo y cruzcal cuando no era del todo necesario para responder la pregunta. Pero bueno, sí, sí. Son esas cosas que si están cancheros la cazan, si no, pierden más tiempo, digamos. Bien. Ahora vamos a hacer un verdadero falso. Sí, de hecho, permítanme que voy a aprovechar y le voy a poner. No vean ustedes, voy a grabar una animación acá porque no me gusta que se vea antes el siguiente. Bien. Primera pregunta, para que ustedes me respondan. Primo y cruzcal, ¿sirve para grafos dirigidos? Cristian pregunta, Cruzcal sí, ¿no? No, creo que no. Ninguno de los dos. La respuesta es Claro, ahí Camilo dijo, no sirven. no sirven. Camilo. Camilo, acabas de ganar 5 puntitos. Es una pregunta bastante chota esta en realidad, ¿Por qué? porque parte de una premisa muy falsa ya. ¿Qué premisa? Perdón, que no te entiendo. Dice, Primi y Cruzcal sirven para grafos dirigidos. Y bueno, y justamente, bueno, acá lo están mencionando. Bueno, hay algunos que están hablando de que sí, otros que no. No existe el concepto de MST para grafos dirigidos. O sea, está buena la pregunta, no estoy diciendo que no. Estoy haciendo énfasis en lo chota que es la pregunta que está basando premisa, que es falsa. Si tuviéramos MST para grafos dirigidos, Primi y Cruzcal servirían y no, qué sé yo. La respuesta para el parcial es no sirven. Porque no fueron ideados originalmente para grafos dirigidos y tampoco hay árbol de tendido mínimo para grafos dirigidos. Hay algo similar, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no es árbol de tendido mínimo.
árbol de optimalidad de no sé acuerdo qué, no sé, lo tengo anotado en algún lado para Entonces, verlo. sí, yo lo miré una vez, dije, esto no es para mí, y lo cerré. Así que recuerden, chicos, chicas, para su casa, árbol de tendido mínimo, grafos no dirigidos, ¿sí? Cualquier cosa, si yo le diga prim, pepito, sirve para grafos dirigidos y dice un árbol de tendido mínimo, ustedes dicen, no, los árboles de tendido mínimo no son para grafos dirigidos. Bien, me quedo con la primera, fue la primera respuesta la de Camilo, ¿no? Sí, así correcta, sí. Perfecto. Me voy a quedar con la primera respuesta, ¿eh? 5 puntos para la primera respuesta. Bien, la siguiente pregunta es, tic-tac, tic-tac. ¿Se puede tener más de un árbol de tendido mínimo para un mismo grafo? Y en caso afirmativo, muestre un ejemplo. El muestre un ejemplo no hace falta, pero... Sí, en el caso de que haya dos aristas con el mismo peso. excelente, excelente. O sea, Roberta, ¿no? Sí. Exacto. Perfecto. Sí. Acá también en el chat contestaron un par. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una repregunta? A ver. Siempre que haya dos aristas o más de mismo peso, ¿van a haber más de un árbol de tendido mínimo? Preferiría mostrar un ejemplo y después ir por ese. Ok. Igual yo hablaba de las adyacentes a un vértice. Ok, Misma pregunta también. sí. Deme un segundo. Yo quería mostrar acá un seguimiento re bobo, que era un ejemplo de por qué sí. O sea, que teníamos... Perdón la... Pero acuérdense que siempre hay que mostrar el ejemplo más pavo, ¿no? El ejemplo más pavo es, si tenemos tres aristas del mismo peso, ¿sí? Acá esto deriva como en tres árboles, en tres árboles de tendido mínimo distintos, ¿no? Que podríamos hacer. Podríamos conectar, voy a usar dos colores y listo. Podríamos quedarnos solo con este y este, o podríamos quedarnos solos con este y este, o podríamos quedarnos solo con este y este, con esta arista y esta arista. Entonces, en esencia la respuesta que originalmente era, vamos a iniciar presentación, que inicialmente era, ¿se puede tener más de un árbol de tendido mínimo para un mismo grafo? Sí. Y la respuesta prolijita es, como dice Roberta, cuando tenés aristas con el mismo peso, puede pasar que tengas más de un árbol de tendido mínimo y mostrar si querés el ejemplo de los tres vértices. Vamos con la pregunta de Martín. Martín dice, siempre que tengas dos aristas o más que tengan el mismo peso, ¿vas a tener dos árboles de tendido mínimo? Y le agrego, o sea, que sean adyacentes al mismo vértice, cosa de que, o sea, sean dos aristas de mismo peso de un mismo vértice. Ah, porque está Para que no parezca, bueno, sí, bueno, en puntas opuestas, bueno. sí, porque la forma pava de refutar la primera de sin ninguna cosa rara es, tenemos así, perdón, así ya tenemos dos aristas Claro, del mismo ya peso está. y no hay más de un árbol de tendido mínimo. Sí, sí. Em, Y podés agregar un montón de cosas más encima y si mientras tengas una cosa como esa, sí, ahora, la pregunta o tuya una era, tercera lista que una ahí puede ser de peso 700. bueno, acá creo que acabo de responder sin querer tu pregunta, ¿no? De la de Sí, siempre. Sí, Sí, no quería hacerlo, sorry. no pasa nada. Es que, digamos, sí, bueno. Entonces, como Martín dice, si tenés dos aristas, ¿sí? Digamos, estamos acá y hacemos los adyacentes y descubrimos que tenemos dos aristas del mismo peso. Entonces, perdón la falta de prolijidad, pero estoy sin internet, entonces estoy ahorrando datos a lo bestia y no estoy usando las dos compus que generalmente uso.
Si tenemos A, B y C, tenemos en este el heap o lo que sea, tenemos A con B. Perdón, me estoy muriendo. A con B, con peso 1. Y tenemos A con C, con peso 1. Y acá, como seguimos en el algoritmo anterior, sabíamos que podíamos sacar cualquiera. Podríamos sacar esta o podríamos sacar esta. Pero no importa cuál saquemos, no importa el orden, el árbol de tendido mínimo en este caso que estoy mostrando es el mismo. Va a quedar igual. De hecho, va a quedar el mismo grafo original, porque ya era un árbol y ya era de tendido mínimo. Pero ahí está la respuesta a la pregunta bis de Martín. ¿Se entendió? Digamos, ¿se entendió? Y estoy esperando que alguien me mire con la cara de sí y no. Sí, se entendió. Tendría que haber como una reacción ¿cómo se llama? Gracias. Tendría que haber como una reacción de cabecita así en alguna forma. Bien. Última pregunta de este slide. Obviamente hay más. Bueno. ¿Se puede tener más? Ahí está, sí, me asusté, pensé que era la misma pregunta que Martín. ¿Se puede tener más de un árbol de tendido mínimo para un grafo cuyos pesos de las aristas son todos distintos? Acá Franco dice que no. Luciano también dice que no. ¿Por qué, Franco? Cristian dice no porque van a salir en orden de heap. Excelente. Acuérdense que el único caso, digamos, podemos volver para atrás en el algoritmo, pero el único caso donde teníamos una posible aleatoriedad en tanto como heap, como Kruskal, como prim, era cuando teníamos vértices del mismo peso. Si ahora nos dicen que todos los vértices, todas las aristas, tienen el mismo peso, entonces tanto en el prim, porque vamos a ir apendiendo en el heap, como Kruskal, nos van a dar el mismo árbol de tendido mínimo. Porque no hay... Pero ahí tenemos solamente dos algoritmos particulares que existen, que son óptimos y que son rápidos. Pero si yo elijo un tercer algoritmo, no sé, por fuerza bruta o lo que fuere, que lo obtiene. Porque el tema es si existe o no existe otro árbol de tendido mínimo, no si tal algoritmo una cosa, otro algoritmo otra. ¿Existe o no existe otro árbol de tendido mínimo? Es una buena pregunta, no lo había pensado así. Porque, nunca cuando se habla sobre existe otro camino o existe otro árbol, no se puede hablar, bueno, en este algoritmo me da tal cosa, no. Eso nunca, si piensan cursar discreta o algo por el estilo, nunca vayan y digan, che, porque en Dijkstra me da tal cosa, y porque a cero les va a decir, muchachos, Dijkstra es una cosa y la idea es otra. Acá Miguel dice sí, puede dar la misma suma. Ok. Es muy importante la condición de que son todas aristas diferentes. La respuesta es efectivamente que no puede existir. ¿Sí? Pero no se puede justificar porque primo Kruskal me den una cosa u otra, ¿eh? Está bien, lo que podríamos hacer es, pero no es una como demostración de decir que por qué no pasaría esto de tener un cambio de aristas del mismo peso. Pero no sé cómo podríamos decir que, sin aludir a los algoritmos, cómo demostrar que no tenemos más de un árbol de tendido mínimo. Si existe más de un árbol de tendido mínimo, o sea, si existe yo debería poder agregar una arista a cambio de sacar otra. ¿Sí? Ah, ok. O sea, tengo que poder hacer eso. O sea, tiene que existir esa permutación. Digo, ok, yo saco una arista y saco otra. Y debería ser válido. Todos los pesos son diferentes. Ahora, si todos los pesos son diferentes, es imposible que yo meto una y saco otra y que no sea esa misma, porque significa que entonces reduje el peso. Porque todos los pesos acá son, incluso, aunque sean otras las condiciones, ¿sí? Es imposible que si antes era mínimo, yo meto una
y saco otra que se mantenga mínimo, porque todas las aristas eran de distinto peso. Si no, el árbol original no era mínimo. Estoy yendo sin la parte súper formal, Sí, pero se demuestra así básicamente, medio por el absurdo. sí. Sí, no sé si tomaríamos eso tan así. No, tan matemático no, pero no es válido hablar de porque me da Sí. primo Kruskal tal respuesta, porque puedo implementar un tercer algoritmo que lo haga y que, o sea, no... Sí, coincido. Buenísimo. Entonces lo que dice Martín es, perdón, acá. Si, recapitulo. Sí, acá la pregunta sería, podríamos bajarla a nivel terrenal y es comprimi Kruskal, o sea, de hecho, voy a hacer esto acá. La respuesta que yo di es comprimi Kruskal. O sea, se puede usar primo Kruskal para ayudarse a justificar de que si existiera, qué sé yo, pero es muy... O sea, uno se jugaría las manos diciendo, no, sí, yo me No, la sí, definitivamente. bueno, a que esto es cierto porque prim y es medio... La matemática va a decir, no, señor, usted está justificando como lo... Sí. Estás demostrando dos casos, no estás generalizando. Bueno, buenísimo, sí, gracias por el comentario. Ay, perdón, me fui. Entonces, Sí, sí. una cosa. Acá Franco está argumentando que, porque si todos los pesos son distintos, la suma siempre será la misma y solamente existirá un recorrido que tenga esa suma. O sea, no se podría optimizar la suma. Sí, pero eso sale de lo que dice Martín, que tendrías que poder reemplazar una arista en el otra para que las sumas den distinto y como son distintas, cada arista tiene distinto peso, no puedes hacer ese reemplazo. Pero sí, los dos están diciendo lo mismo, solo que Martín lo formaliza más, yo diría, comprobable, no sé. O sea, va más o menos de ese lado de decir, ok, si yo debería poder poner una arista, eso me va a generar un ciclo y sacar otra. Tiene que existir alguna arista que yo pueda hacer eso y que me mantenga el mismo peso en suma total. ¿Sí? Si alguien dice, bueno, pero podrían ser más de una arista, podrían ser dos. Y yo pongo las dos y saco otras dos, por ejemplo, una positiva y otra negativa, no sé. O no sé, algo así. Para decir algo que se cancele, no, por decir algo. Y con eso que ande. Claro, ¿y por qué no pones solamente la más chica de una y ya está? Y con eso, entonces significaría que el árbol original no era mínimo. Buenísimo. Sigamos. Que igual tenemos tiempo para después, para si alguien no entendió digamos, ahora que lo puse con Primi Kruskal, la respuesta que dije era amena y está todo bien. Después Martín dice, si sacás esto, ¿cómo demostrás? Ahí se vuelve salada la pregunta. De hecho, podría ser una pregunta de final, no de parcial. Ahí ya viste todos anotando, no, cuando Martín me tome oral, me va a preguntar esto. Y es lo que dice Martín, si ya tendrías un árbol de tendido mínimo, tendrías que agarrar y sacar una, y como todas tienen pesos distintos, te queda distinto suma, como dice nuestro compañero que está diciendo. Si te queda distinto suma, no es el mismo, no es un árbol de tendido mínimo. Bien, sigamos con la siguiente. Pero obviamente esperamos mucho más tranquila la justificación así. Sí, si vemos que nos pasamos, che, esto no es, hay que demostrarlo posta, somos más o menos. Nada, no esperamos tanto. Sí, bien, siguiente pregunta. No, yo quiero con animación, loco. Animación. Así. Prestan atención a uno por vez. Da un grafo dirigido. Ya empecé para el. Da un grafo no dirigido y pesado. Pensé que era el mismo. Lo mismo que anterior. Da un grafo dirigido y pesado, con todos sus pesos diferentes. La arista más pesada de G no va a aparecer en ningún árbol de tendido mínimo. ¿Esto es verdadero o falso? Franco dice verdadero. Y Sebastián Franco. Soto también. Franco. ¿Puede ser que sea falso? Porque Sí, pará que le estoy restando puntos a Franco y a quién más. No, mentira. ¿Quién contestó? Roberta, contestaste vos, ¿no? Sí, en voz, sí. ¿Por qué decís esto? Porque puede haber una arista que esté conectada solamente con otra. Y no. Excelente. Para que
quiero dibujar lo que está diciendo vos, que me parece excelente. Y aparte, perdón, pero el árbol de tendido mínimo no es justamente, o sea, la definición es un árbol que te dé o sea, para recorrer todos los nodos el mínimo peso. Y, perdón, ¿qué importa la definición acá? Ah, porque tenía que recorrer todo. Sí, sí, sí. Claro. O sea, ya por definición tienen que estar todos, a eso me refiero. Correcto. Supongamos que acá tenemos, vamos a poner esto en negro acá de vuelta. Si acá tenemos nuestro grafo inicial, ¿sí? Que tiene todos pesos 1, y acá tiene el más grande, que es 80, ¿sí? No tengo otra que pagar los 80 pesos para meter a este vértice de acá. Porque si no, no estoy haciendo la parte del árbol recubridor es que tienen que recubrir a todos. Y si tengo que pagar un peaje de 80 pesos para llegar a P de Pepe, los voy a tener que pagar. No importa si quiero o no, ¿sí? Obviamente, a esta podemos ignorar esta o lo que sea, pero si es como dice Roberto, si es la única lista que me permite acceder a un vértice, sí o sí lo tengo que usar, no importa cuánto valga. Y por lo tanto, entonces, sigamos con esto. Roberta ha ganado 5 puntos. Y esto ha demostrado que es falso. Porque puede aparecer. Bien. Última pregunta, creo que es la última pregunta. Esta pregunta fue asesina porque en un momento pensamos que nos habíamos mandado un moco. Para pesos mayores a 1, ¿sí? No estamos con flotantes. Digo eso por una cosita. Da un grafo dirigido y con pesos. No, perdón, no dije dirigido. Da un grafo con pesos, no dirigido. Y los pesos de sus aristas son positivas y mayores a 1, ¿sí? Le aplico un árbol de tendido mínimo. Y ese árbol de tendido mínimo se eleva al cuadrado. También el grafo se eleva al cuadrado de los pesos, ¿sí? Entonces tenemos por un lado el grafo original, su árbol de tendido mínimo. Y a la derecha tenemos el grafo ya con sus aristas elevadas al cuadrado y el árbol de tendido mínimo. Y la pregunta es, ¿el árbol de tendido mínimo original es el mismo que el que tiene todo elevado al cuadrado? Para mí, sí. Para vos que sí. ¿Y qué justificación podrías tirar así más o menos para enforzar? Y porque agarraste todas las, o sea, agarraste las que te daban la menor suma, entonces al elevar, o sea, seguís teniendo más peso en el, no sé, en el grafo, no en el árbol de tendido mínimo, digo, no sé, la verdad. No, pero está bastante bien la aproximación que estás, la explicación que estás diciendo. Déjame ver si. Ah, no hace falta, lo voy a escribir acá abajo. Si, digamos, lo que está diciendo vos es, si yo tenía, no sé, de hecho vamos a poner, vamos a borrar esto. Si la esencia, ahora lo voy a mostrar con un ejemplo, pero la esencia se mantiene, esto lo vamos a sacar. ¿Sí? Esto no es una demostración, sino que es una mostración de lo que está diciendo Roberta, que es, si yo tengo, no sé, vamos a poner 2, 3 y 4. ¿Sí? No importa ahora. Y elevo al cuadrado esto, entonces me queda, bueno, 2 al cuadrado. Vamos a poner, voy a agarrar la lapicera para dibujar, porque si no me estoy muriendo. Ya me quedó el grafo rotado. Me queda 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado, ¿sí? Lo interesante, de vuelta, no estoy demostrando, sino que estoy mostrando con un ejemplo pavo, que el árbol de tendido mínimo, que va a ser, en este caso, 2, 3, se va a seguir manteniendo en el árbol de tendido mínimo del grafo con las cosas elevadas, porque
Primero estamos demostrando el ejemplo y la lógica detrás es que si yo elevo los pesos de las aristas al cuadrado, ¿sí? Los pesos, la potencia, el cuadrado, sigue manteniendo las distancias, ¿no? Digamos, en la esencia es que 2 al cuadrado sigue siendo menor que 3 al cuadrado, que sigue siendo menor que 4 al cuadrado. O sea, los órdenes de todas las... tenemos 2 menor que 3, menor que 4. O sea, todas las aristas en los pesos siguen manteniendo el mismo orden, porque el cuadrado no cambió qué tan mayor o menor es una arista de la otra. Y entonces, por lo tanto, el árbol de tendido mínimo debería seguir el mismo. Básicamente, el cuadrado es una función monótona creciente, así que si le pongo cosas que que tienen una relación de orden, va a mantener esa relación de orden anterior. O sea, si en vez de al cuadrado sea al cubo, va a funcionar igual. Siempre y cuando de vuelta tenemos todo esto de que sean positivos, si no, tenemos que ver qué Están intervalo. positivos y mayores a 0. Sí, sí. Era medio capciosa esta pregunta, pero si ponían esto, digamos que el orden se mantenía y remataban con algún ejemplito diciendo, mirá, los órdenes se mantienen porque elevar al cuadrado no cambia el orden de la importancia del peso de las aristas, listo, approve. Hay una demostración más formal que una vez nos pidieron y yo me tuve que ir a poner a pensarla, que sale, existe. Si alguien la necesita, si alguien la quiere, se le paso el mail que alguna vez mandé con esa demostración. Pero nada, yo creo que se ve ya con esto. Buenísimo. ¿Qué me falta? Creo que ya estamos. Sí, ya terminé. Bueno, soy un reloj suizo, 2:30, 2:30, pero no. Soy un reloj suizo, pero no es una mierda. Sería la conclusión de esto. 8:30 clavadas. ¿Alguna pregunta de cualquier cosa que vimos en esta clase? Voy a dejar unos 30 segundos y ahí ya cortamos la transmisión. Camilo tiene una duda. Sí. Ahora la escribe. Buenísimo. ¿Qué habría que saber del TDA conjuntos disjuntos? Bien. No entendí mucho la clase pasada, dice. Oh, te tiraron un bardo, Martín. Bueno. Hay un video que lo explica, Vamos a mandar, a ver, lo podría buscar ahora, pero me da un poco de fiaca. Pero... después, si quieres, Martín, mandar el link, primero que nada, a la lista, si querés. Lo busco y lo paso por acá. Sí, manda. Que Martín explica bastante bien. Y depende a qué nivel lo debería saber, ¿no? Nosotros lo deberíamos saber bastante claro, pero a nivel de implementar Prim y Kruskal, lo que me interesa a mí es saber que, a ver si puedo dibujar esto, tener dos primitivas que es find, esto va a salir mal, find, que le pasamos el vector, ¿sí? Un vector B, y después también otra primitiva que sea union, ¿sí? Son solo dos primitivas. Bueno, y también obviamente supongo que create con un conjunto vacío de un elemento, lo que sea. Pero esto es lo más importante. Unir dos. Podría decir, de hecho, por ahí presta confusión. Vamos a... Acá, depende de la implementación, podría ser simplemente un vector o podría ser el ID de un conjunto. No importa porque las dos funcionan. Pero lo importante es que tengas, a raíz de implementar Prim y Kruskal, que sepas que están para Kruskal estas dos primitivas. Que find, Martín, ¿qué le das? ¿El O o el promedio de ejecución? El promedio, o sea,
vimos que tiene una complejidad medio rara, que pueden considerarlo que es un cuasi O de 1. Cuasi O de 1. Porque en realidad, la primera vez que hace el find, hace el log de n, pero Sí, después no, las igual. siguientes hace 1. Así que podremos hacer algo como parecido a lo del hash, de decir, el valor promedio es O de 1, el find. Y del union lo mismo, ¿no? Peor, es un poquito, pero es como la inversa de la función de Ackermann, una cosa así que decís, la mierda. Pero bueno, o sea, eso es un cuasi O de 1, casi. De Un poquito. vuelta, cuasi O de 1. Eh, Sabemos que no está bien llamar cuasi O de 1 a justamente lo que estamos diciendo O, pero por eso uso el una más o cosa horrible menos. esa función, así que. O sea, es mejor que log n. Es un poquito peor que O de 1, pero es mejor que log n. Y si algo ya es mejor que log n, es como. Tenés que ser muy bueno ya. Ah, esto ya se me notó. Acuérdense, esto es valor de aproximado, como el hash. Entonces, si sabes eso desde el lado del que está implementando prim y kruskal, eso es suficiente. Ahora, del lado de lo que explicó Martín en la anterior clase, que tenemos la clase grabada en los channels, en el YouTube. Y Martín, ¿hiciste un video corto de esto? De Union Es Find. el que pasé recién. Ok. O sea, tenés las dos cosas, la clase de Martín para reverla y el video corto que mandó, que seguro Martín dio la implementación con un vectorcito donde se busca y actualiza un vectorcito. Yo en mis épocas de hace años, varios años ya, lo vi con una forma recursiva, que era en esencia lo mismo. Es que no es que el sobrearreglo también se hace de una forma medio recursiva, ¿eh? Sí, Así que a lo que voy era que yo lo veo más como tipo el struct de un solo, del padre, ¿viste? Del nivel, en vez de un arreglo que es mucho más, para mí es más eficiente ese, ¿no? No sí, estoy sí, sí. seguro. Incluso creo que son dos formas de verlo, pero termina implementándose de la misma forma. No estoy seguro, no me acuerdo. Bueno, moraleja, para Kruskal y Prim, a mí me interesa saber que tengo find y union y los órdenes son aproximados O de 1, buenísimo. Para la materia, estaría bueno que tengas un poco más de conocimiento de cómo se implementa, no digo de saber así de ojo, de super canchero implementar la estructura, pero saber bastante de cómo es la idea detrás de la estructura cuando se hace un find y cuando se hace un union. Nada más. Y vuelta, creo que la explicación de Martín no debería haber durado más de 15 minutos de esto. Fin. ¿Qué Camilo otra pregunta. Sí. Sí. Dice, entonces union es O de 1 y find es la de O alfa de n, que es casi O de 1, o al revés. Las dos son O de alfa de n. Así que bueno, o sea, las dos las consideramos como cuasis O de 1. Si alguien quiere buscar cómo es la función de Ackermann, yo no tengo ni idea cómo es la demostración esa, pero creo que, o sea, si la quieren buscar también esa demostración, cómo es esa función de Ackermann y no sé qué, bueno, o la inversa en realidad, búsquenlo. Bien. Pero no es importante. Llévense, es aproximado de 1, listo. Ya está. No tienen que demostrar ni por qué es aproximado de 1. Pueden explicar con palabras muy simples de, bueno, en el find, por ejemplo, en el peor caso sabemos que es el log de n y después se actualiza todo, entonces la siguiente vez que le pregunto a ese conjunto lo mismo, ya es O de 1 seguro. Eso es lo máximo que le pedimos como explicación. Fin. Nada más. ¿Otra pregunta? Carita feliz, terminamos la clase. Sí, igual además en Kruskal lo que más te come es el tema del ordenamiento, así que. Sí. Bueno, si no hay más dudas, Sofi, no hay más dudas, ¿no? No. Buenísimo. Si no hay más dudas, vamos cerrando la clase de hoy y nos vemos. Esto sí, tengo 3 dedos. Nos vemos en la clase que viene el lunes. Tengan un buen fin de. Nos vemos. Cortamos la transmisión.